Una presentación para nosotros muy importante por lo que va a transmitir y sabemos que va a transmitir el padre Carlos Acaputo, aquí presente a mi izquierda, quien es el presidente de la Pastoral Social Porteña y un cercanísimo colaborador de nuestro hoy Santo Padre, quien fue el cardenal Jorge Bergoglio. Nos interesó muchísimo cuando nos fue presentado lo que el padre Acaputo viene predicando, que creo que es lo que todos los argentinos hoy en día deberíamos predicar, que es ir tendiendo puentes de unión y lazos de encuentro en nuestra sociedad, que de alguna manera no es más ni menos que el mensaje que el Santo Padre envía no solamente a los argentinos por ser un Papa argentino, sino a todo el planeta, a todos los cristianos y a quienes no lo son. Creo que nuestro mundo está bastante convulsionado y tironeado hoy por múltiples factores que van desde factores políticos, sociales, ambientales, y de alguna manera me parece que es el momento de hacer la pausa, pero no para frenarnos, sino para arrancar desde un punto de unión y de encuentro, que creo que es lo que nos va a dejar un mejor país y un mejor mundo para quienes hoy vivimos acá y para nuestra descendencia. Padre, recién Lenzi hablaba del encuentro, de lazos de encuentro. ¿Ustedes notan que estos lazos de encuentro o de falta de encuentro se dan más a nivel nacional o a nivel mundial? La cultura del encuentro para nosotros es una propuesta. Es una propuesta y es un camino. Creemos que es el camino para juntos y a través del diálogo ir como resolviendo las distintas situaciones que se nos van poniendo a lo largo de la vida y en la historia, digamos. Es un camino. Y bueno, me parece que es un camino que tenemos que transitar todo, lo tenemos que transitar dentro de la iglesia también, lo tenemos que transitar dentro de la sociedad, la comunidad nacional, la comunidad local, la ciudad, el Saladillo, la tenemos que transitar también a nivel internacional, ¿no? Un camino, una cultura del encuentro que tenga como centro de esa cultura al hombre, ¿no? Que es el autor de la cultura, que es el que hace la cultura y el que hace la historia. Siempre es el hombre. Entonces, la cultura del encuentro llama a un diálogo entre nosotros, entre la sociedad, bueno, para ir buscando, de ir construyendo juntos una sociedad que sea más vivible siempre para todos. Padre, ¿qué cambios avisora desde la asunción del Papa Francisco en el seno de la Iglesia y lo que usted analiza hacia afuera también, ¿no? Cambio, modificación. Bueno, yo creo que el Papa Francisco lo dice acá en Evangelii Gaudium, ¿no? Es decir, nos propone una iglesia que esté profundamente insertada en la realidad, en el mundo, y por lo tanto él dice, quiero una iglesia en salida, no es que huya, sino una iglesia que de alguna manera sale al encuentro de los hombres, de la realidad, de la historia, y que vive inmersa en esa realidad, y en esa realidad anuncia a Jesucristo, que nos da la fe en Jesucristo a los creyentes, una manera de mirar al hombre, de mirar la vida, la historia. Rompe algunos moldes, por ejemplo, habla y dialoga con ateos, habla de temas que muchas veces fueron tabúes, es decir, como el celibato o algunas cuestiones que están siempre en discusión. A ver, yo no sé si rompe los moldes. Digamos, yo creo que todo esto que vos acabas de plantear forma parte de la vida de la Iglesia y está planteado en la vida de la Iglesia. A mí me parece que lo que sucede es que la figura de Francisco, también su historia, también como decíamos, es el primer Papa argentino y latinoamericano, con lo cual lleva al centro de la Iglesia una experiencia de vida cristiana y de vida eclesial, que de pronto tiene características en algunos casos distintas a la iglesia europea o a la iglesia india, en la India, ¿no? Digamos. Y creo que eso se ve. Hay un modo que nosotros tenemos de relacionarnos
con la realidad que por ahí en otros lugares es distinto. Yo recuerdo en Italia, cuando yo estuve el año pasado, los italianos dicen, es uno de noi, es uno de nosotros. Es decir, bueno, la gente captó allá y eso pasa en los distintos países, ¿no? Entonces creo que tal vez sí hay algo importante, o hay un estilo que de alguna manera hace que lo que se dice y lo que se plantea sea sentido, escuchado, vivido y que tenga una fuerza diversa. Y cuando se habla de que hay sectores más conservadores en el seno de la Iglesia, que hay presiones, que esto sí, que esto no, esto es una realidad. A ver, la Iglesia es una comunidad, es el pueblo de Dios, es una comunión, y donde estamos los hombres siempre hay diversidad. Entonces uno tiene que aprender a vivir la unidad en la diversidad, la unidad en la comunión. Como va a decir Francisco, la unidad es superior al conflicto. Donde estamos nosotros siempre va a haber tensiones, va a haber conflictos, porque la personalidad de cada uno de nosotros nos hace mirar también la realidad de una manera determinada. Lo mismo pasa en las instituciones. Entonces, en una institución, en un pueblo, en una comunidad, en una sociedad donde hay muchas personas, va a haber diversidad de pensamiento, de enfoque. Lo importante que es cómo aprendemos a vivir esa diversidad en la comunión. Yo creo que Francisco hoy le aporta a la Iglesia una mirada sobre ella misma, que la toma del Concilio Vaticano II, de su experiencia pastoral como creyente, como obispo, como arzobispo. Creo que aporta también la experiencia de la Iglesia latinoamericana, en la relación con la cosa política, económica, ¿no? Y eso, bueno, hoy lo pone en el mundo. Yo creo que es eso, ¿no? Padre, y en este análisis que usted hace, ¿cuál aparecería según su visión o su cosmovisión como el principal escollo para alcanzar este encuentro, esta unidad, este diálogo? Y normalmente somos siempre nosotros mismos. Somos nosotros mismos, y que nos cuesta muchas veces abrirnos al otro y escucharlo en serio. Y aprender cómo a zanjar las diferencias. Tenemos muchas veces mucha tendencia a autoafirmarnos, a creer que el único pensamiento válido es el nuestro, y todas esas cosas nos ayudan. Pero por eso yo decía, cómo aprendemos a dialogar con identidad y con sentido de pertenencia. Cómo nos abrimos, por otro lado, a los otros sin perder nuestra identidad, ¿no? Esos dos elementos, y de sentido de identidad y de pertenencia, son dos valores, yo creo, fundamentales. Algo que sea en la vida eclesial como en la vida política, también social. Algo que usted plantea que quizá uno no lo ve en la política, ¿no? Ese un poco sería el mensaje, porque precisamente muchas veces no se logran poner de acuerdo porque hay diferencias, hay matices, y lo que tendrían que, digamos, dar el ejemplo precisamente son quienes dirigen, ¿no es cierto?, de un partido o de otro, ¿no? Sí, mira, toda construcción histórica, como pasa también en la vida personal de nosotros, no se realiza sin tensión, siempre. Entonces lo primero que hay que asumir es que la tensión está, va a estar siempre. Si no, no habría partidos políticos distintos, no habría opciones distintas, pensaríamos todo lo mismo. Entonces me parece que es importante aprender a pensar, vamos a decir algo después en la charla, cómo superamos los conflictos que nos plantea la misma realidad, ¿no? Y qué instrumento incluso Francisco nos va a dar para que nos podamos como salir del encierro de quedarnos en el conflicto. Porque eso es lo peor que puede pasarle, sea en la interna de divisiones eclesiales, como en la vida política, porque eso te paraliza. Si vos no podés vivir, por ejemplo, siempre en conflicto, pero tampoco podés pensar en una sociedad que no tenga conflicto. Padre, en este contexto que usted analizaba, a su juicio y con el devenir histórico, ¿ha hecho la Iglesia Argentina las suficientes y necesarias autocríticas, aún puertas adentro de las últimas realidades nacionales?
Dios mío, de ustedes. Yo creo que la Iglesia ha hecho todo lo que ha podido. Yo creo que tal vez podríamos haber hecho más, tal vez podríamos haber hecho menos. Es lo que se hizo, ¿no? Es lo que se hizo. Creo que con todo, creo que habría que pensar de alguna manera también las contribuciones, ¿no? Fíjate, yo los otros días fui a dar una conferencia donde usé texto de Evangelii Gaudium, y algunos intelectuales que estaban en la mesa conmigo dicen, pero la Iglesia tiene que abrirse más. ¿Cómo puede ser que no conozcamos esto? Pero la realidad es que esto hoy está en todos lados. Lo que pasa es que sucede que muchas veces cada uno mira la realidad desde el lugar donde está, ¿no? Y la realidad muchas veces, o la mayoría de las veces, siempre es mucho más amplia. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? De creer que porque yo algo no lo veo, no está. Pero yo creo que la Iglesia ha hecho sus autocríticas, yo creo que ha ido modificando sus actitudes, sus instrumentos, digamos, y me parece que eso es así, digamos. Podría ser más, tal vez sí, digamos, pero digamos, es lo que se ha hecho. Yo creo que ha tenido una actitud como iglesia. Después dentro de la iglesia hay diversidades, ¿no? Incluso yo diría diversidad en términos de, cuando hablamos de la iglesia a veces hablamos de los obispos, ¿no? De la jerarquía. Y la iglesia no son solo los obispos. La iglesia somos todos los bautizados, no somos solo los curas, somos todos los bautizados. Y en la realidad que cuando vos te metés en ese mundo de los bautizados, te das cuenta que hay una presencia de la iglesia múltiple, con múltiples aportes, diversos aportes, yo te diría más, incluso a veces contrapuestos, porque justamente, acá de pronto hay dirigentes políticos de distintos partidos. Yo te diría, los pregunto, ¿sos católico? Sí, sos católico, sí. Uno es peronista, el otro es radical, el otro es socialista. Entonces, ¿cómo se entiende? Pero se entiende porque justamente el mensaje del Evangelio es más que la opción política. Es más universal, es más comprensivo. Entonces, a partir de una misma palabra o del pensamiento social de la Iglesia, se construyen proyectos políticos diversos. No se opone. Padre, ¿cuándo habló por última vez con el Papa? El 27 de marzo. Porque decían futbolísticamente que Bianchi tenía el celular de Dios. ¿Usted tiene el celular de...? No, porque no sé si tiene celular además. Lo que normalmente llama a él cuando quiere y cuando le parece. Así que, si no, mail o cosas así. Muchas gracias. Sí, bien. Gracias.